Muy buenas tardes. Desde Guadalajara, Jalisco, México, a través de YouTube, transmite para todo el mundo su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les da la bienvenida al tiempo que agradece la distinción que nos brindan al sintonizarnos, así como la atención prestada a cada uno de los videos. Muchísimas gracias. Este día algo que festejar y por supuesto que se trata que la familia Filosofía Channel sigue en aumento, sigue creciendo. En esta vez puedo asegurarles que somos ya 204 los integrantes de Filosofía Channel y les pido que nos unamos todos en una cordial bienvenida a Nancy del Socorro Castaño Ramírez. Bienvenida seas, Nancy, espero que te sientas como en casa y de ser posible incluso mejor. Lo único que debes hacer para que podamos hacer que te sientas confortable es que me hagas saber a través de la caja de comentarios todas las sugerencias que tengas hacia los temas que se tocan, cómo se abordan, qué te gustaría cambiar o qué nuevos temas propones. Cualquier sugerencia es bienvenida siempre y cuando sea para mejorar nuestro canal. ¿Te parece? ¿Cuento contigo? Muchas gracias. Entonces demos inicio al tema de hoy, que también va en línea con los temas que nos han precedido en cuanto a la polémica que este pueda despertar. En esta ocasión vamos a hablar del analfabetismo científico en este México mágico. Esto está basado en una encuesta realizada por INEGI en conjunto con el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero partamos primero de un hecho trascendental y fundamental en la historia del ser humano, que es el paso del mitos a logos o el nacimiento del conocimiento racional. ¿Sí? Esto ocurre ya que en la antigüedad el hombre, por querer dar una explicación a todos los fenómenos que observaba en la naturaleza, les otorgaba un carácter divino. El mejor ejemplo lo tenemos con el caso del dios solar, que existía prácticamente en todas las civilizaciones antiguas. Con los griegos era conocido como Apolo. Para los romanos Apolo personificaba a Helios. Para los egipcios era Atón o era Ra. Para los persas era Baal. Para los antiguos aztecas era Quetzalcóatl. Para los habitantes del altiplano de Mesoamérica era Tonatiuh. Y así tenemos bastantes ejemplos, centenas de ejemplos. Entonces, hacia el 700 antes de nuestra era, en lo que hoy es Grecia, en la antigua conformación de las Hélades, que eran las ciudades-estado que hoy conforman Grecia, los poetas Homero y Hesíodo explicaron el papel de los dioses en la creación del cosmos. Dicho de paso, cosmos significa orden en griego. Entonces ellos explicaban que los dioses fueron quienes crearon el cosmos, la tierra, la vida, la naturaleza y la humanidad, así como también que los fenómenos atmosféricos se debían a sus cambios de humor, fenómenos como eclipses o relámpagos, terremotos, volcanes o maremotos o tsunamis. A este conocimiento mágico o al que se le atribuye alguna divinidad se le conoce como el conocimiento del mitos, ¿sí? Entonces, en ese mismo momento, en el 700 antes de nuestra era, surge también la especulación filosófica. Como consecuencia de los cambios sociales y políticos surgen las polis, o sea, las ciudades-estado, y los filósofos presocráticos, que ellos no se llamaban filósofos, sino que se llamaban fisiólogos.
y son el antecedente directo de los científicos. Entre ellos tenemos a Empédocles, a Zenón de Elea, a Parménides de Elea, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Tales de Mileto, considerado el padre de la filosofía y el padre de la ciencia, a Diógenes Laercio, a Arquímedes, a Pitágoras y a Demócrito, entre muchos otros. Su actividad estuvo relacionada bastante con la de los actuales científicos. O sea, estos fisiólogos buscaban la respuesta real a todos los fenómenos naturales que existían, sin la intervención de dioses ni sin recurrir a la magia. Fue así como nace la explicación racional, abriendo así lugar al pensamiento lógico, al pensamiento crítico y al pensamiento racional, que es el logos. Es por eso que logos significa en griego conocimiento, y es como se traduce etimológicamente por muchas de las disciplinas de las ciencias, como la biología, es el estudio o la ciencia de la vida. La ecología sería la ciencia del ecosistema. ¿Sí? La fisiología sería la ciencia que estudia el funcionamiento de un organismo. Y así por el estilo es como se utiliza ahora dentro de la formación de las nuevas palabras con etimologías grecolatinas. Entonces, este paso es trascendental y este se dio hace 2900 años aproximadamente. Después tenemos, ya ubicándonos en la época actual, vamos a ver cómo se encuentra México. En México, por ejemplo, en la última reunión que se hizo del Foro Económico Mundial, que fue en 2013, al analizar el gasto en investigación y desarrollo que la UNESCO y la ONU aconsejan sea del orden del 2 al 3%, tenemos que en primer lugar está Israel con un 4.21 y le sigue Corea con un 4.15. Perdón, no alcanzo a ver ni siquiera con el tamaño de las letras. Así es Corea, le sigue Japón y después Finlandia. Y México se ubica, por desgracia, en el lugar 44 o en el 44º lugar de 45 países participantes a este Foro de Economía Mundial en cuanto al aspecto de investigación y desarrollo expresado en porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza que genera una nación en un año. Esta inversión equivalía en pesos mexicanos, si lo dividiéramos por año, a 82 millones anuales de pesos mexicanos, invertidos en investigación y desarrollo. O sea, simplemente hay que compararlo con el gasto que se hacía simplemente en imagen del sexenio pasado. Se gastaban 100 millones de dólares diarios. O sea, estamos hablando de algo así como 1.600 millones de pesos diarios. Y acá era 82 millones anuales para investigación y desarrollo. Y no obstante que suene esta cifra, y lo es tan ridícula en comparación al resto de los países industrializados, tenemos que esa cantidad del 0.43% del PIB aún así fue superior a la administración de Felipe Calderón en un 32% y superior en un 70% a la inversión hecha durante la administración de Vicente Fox. El panorama de la educación en México, por desgracia, no cambia tampoco. En México, por ejemplo, tenemos que México ocupa el lugar 118, hoy también el 118, de 144 naciones
que están incluidas en el proyecto PISA para medir la calidad en la educación básica. De estos, el 64% de alumnos de último grado de bachillerato, o sea, todos los alumnos que están a punto de entrar a la licenciatura, el 64%, o sea, 6 de cada 10, tienen un nivel insuficiente y muy básico en matemáticas. El 2 de cada 5 mexicanos entre 15 y 29 años de edad no estudiaban ni trabajaban en el 2010, a los que malamente bautizamos como ninis, ya que en todas las generaciones siempre ha existido un porcentaje de gente que no se dedica a ninguna actividad de provecho. Ocupamos el lugar 48 entre 65 países o economías según el panorama para la evaluación internacional de los estudiantes. Y 56 de cada 100 primarias urbanas cuentan con al menos una computadora para uso educativo. En cambio, por desgracia, el campo sigue siendo discriminado y marginalizado, ya que 88 de cada 100 escuelas indígenas no tienen ni una computadora. Pero cada vez vayamos más allá. No tienen computadora porque no tienen luz, no tienen agua, no tienen drenaje. Ahora, los mexicanos, en cuanto a su nivel cultural, un mexicano lee en promedio casi 3 libros al año, mientras que los españoles casi leen 8, los argentinos 3,5 libros y los alemanes 12 libros por año. Después tenemos que poco más de la mitad, el 54% de los mexicanos de entre 15 y 19 años están inscritos en el sistema educativo. Sin embargo, de los casi 15 millones de alumnos que tenemos en primaria, casi el 1% va a tener que desertar para poder ayudar a la economía familiar, así como casi el 6% de los que están estudiando secundaria tendrán que desertar para aportar más dinero a la familia. Y el 15% de los 4,5 millones de los alumnos en la educación media superior, que es el bachillerato, tendrán que abandonarlo por las mismas circunstancias. Y un aspecto bastante preocupante, 7 de cada 10 niños en edad de cursar primaria y secundaria no tienen comprensión ni fluidez al leer. Esto es, los pones a leer un texto básico, el que sea, y les preguntas inmediatamente después, para que no sea un problema neurológico en cuanto a retención, en cuanto a un problema neurológico por la fisiología de la memoria. Les haces un cuestionario básico sobre cuál era el argumento central de la lectura, cuáles eran los personajes, y 7 de cada 10 no comprenden lo que leen y tampoco tienen fluidez. ¿Esto en qué deriva? Por supuesto, pues deriva en una población analfabéticamente funcional. Afortunadamente, hay otros sectores o el refuerzo que se ha hecho en la actual administración a sectores como el de salud, que a pesar de que es como un barril de fondo, cualquier inversión va a ser siempre insuficiente para las demandas de un país tan grande como México. Sin embargo, si comparamos a México con el resto de los países en cuanto a las medidas fiscales y su respuesta a la pandemia del COVID en porcentaje del PIB, vemos que México ocupó casi todo el gasto efectuado hasta la fecha ha sido en base al gasto programático o el gasto presupuestado para el ejercicio fiscal, o sea que es un gasto público corriente. No se ha tenido que inyectar capital, o sea, no se ha tenido que hacer préstamos como el caso de Alemania, que no obstante destinó cerca del 5% de su PIB para poder paliar el COVID. Fue tan grande la pandemia en ese país que se tuvo que recurrir al 30% de préstamos. En México los préstamos han sido solamente a nivel estatal por algunos estados que han funcionado de manera independiente, caótica y soberbia, como el estado de Jalisco, que, en conjunto con el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Pero partamos primero de un hecho trascendental y fundamental en la historia del ser humano, que es el paso del mitos a logos o el nacimiento del conocimiento racional. ¿Sí? Esto ocurre ya que en la antigüedad el hombre, por querer dar una explicación a todos los fenómenos que observaba en la naturaleza, les otorgaba un carácter divino. El mejor ejemplo lo tenemos con el caso del dios solar, que existía prácticamente en todas las civilizaciones antiguas. Con los griegos era conocido como Apolo. Para los romanos Apolo personificaba a Helios. Para los egipcios era Atón o era Ra. Para los persas era Baal. Para los antiguos aztecas era Quetzalcóatl. Para los habitantes del altiplano de Mesoamérica era Tonatiuh. Y así tenemos bastantes ejemplos, centenas de ejemplos. Entonces, hacia el 700 antes de nuestra era, en lo que hoy es Grecia, en la antigua conformación de las Hélades, que eran las ciudades-estado que hoy conforman Grecia, los poetas Homero y Hesíodo explicaron el papel de los dioses en la creación del cosmos. Dicho de paso, cosmos significa orden en griego. Entonces ellos explicaban que los dioses fueron quienes crearon el cosmos, la tierra, la vida, la naturaleza y la humanidad, así como también que los fenómenos atmosféricos se debían a sus cambios de humor, fenómenos como eclipses o relámpagos, terremotos, volcanes o maremotos o tsunamis. A este conocimiento mágico o al que se le atribuye alguna divinidad se le conoce como el conocimiento del mitos, ¿sí? Entonces, en ese mismo momento, en el 700 antes de nuestra era, surge también la especulación filosófica. Como consecuencia de los cambios sociales y políticos surgen las polis, o sea, las ciudades-estado, y los filósofos presocráticos, que ellos no se llamaban filósofos, sino que se llamaban fisiólogos, y son el antecedente directo de los científicos. Entre ellos tenemos a Empédocles, a Zenón de Elea, a Parménides de Elea, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Tales de Mileto, considerado el padre de la filosofía y el padre de la ciencia, a Diógenes Laercio, a Arquímedes, a Pitágoras y a Demócrito, entre muchos otros. Su actividad estuvo relacionada bastante con la de los actuales científicos. O sea, estos fisiólogos buscaban la respuesta real a todos los fenómenos naturales que existían, sin la intervención de dioses ni sin recurrir a la magia. Fue así como nace la explicación racional, abriendo así lugar al pensamiento lógico, al pensamiento crítico y al pensamiento racional, que es el logos. Es por eso que logos significa en griego conocimiento, y es como se traduce etimológicamente por muchas de las disciplinas de las ciencias, como la biología, es el estudio o la ciencia de la vida. La ecología sería la ciencia del ecosistema. ¿Sí? La fisiología sería la ciencia que estudia el funcionamiento de un organismo. Y así por el estilo es como se utiliza ahora dentro de la formación de las nuevas palabras con etimologías grecolatinas. Entonces, este paso es trascendental y este se dio hace 2900 años aproximadamente. Después tenemos, ya ubicándonos en la época actual, vamos a ver cómo se encuentra México. En México, por ejemplo, en la última reunión que se hizo del foro económico mundial, que fue en 2013, al analizar el gasto en investigación y desarrollo que se
que la UNESCO y la ONU aconsejan sea del orden del 2 al 3%, tenemos que en primer lugar está Israel con un 4.21 y le sigue Corea con un 4.15. Perdón, no alcanzo a ver ni siquiera con el tamaño de las letras. Así es Corea, le sigue Japón y después Finlandia. Y México se ubica, por desgracia, en el lugar 44 o en el 44º lugar de 45 países participantes a este Foro de Economía Mundial en cuanto al aspecto de investigación y desarrollo expresado en porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza que genera una nación en un año. Esta inversión equivalía en pesos mexicanos, si lo dividiéramos por año, a 82 millones anuales de pesos mexicanos, invertidos en investigación y desarrollo. O sea, simplemente hay que compararlo con el gasto que se hacía simplemente en imagen del sexenio pasado. Se gastaban 100 millones de dólares diarios. O sea, estamos hablando de algo así como 1.600 millones de pesos diarios. Y acá era 82 millones anuales para investigación y desarrollo. Y no obstante que suene esta cifra, y lo es tan ridícula en comparación al resto de los países industrializados, tenemos que esa cantidad del 0.43% del PIB, aún así fue superior a la administración de Felipe Calderón en un 32% y superior en un 70% a la inversión hecha durante la administración de Vicente Fox. El panorama de la educación en México, por desgracia, no cambia tampoco. En México, por ejemplo, tenemos que México ocupa el lugar 118, oigan bien, el 118 de 144 naciones que están incluidas en el proyecto PISA para medir la calidad en la educación básica. De estos, el 64% de alumnos de último grado de bachillerato, o sea, todos los alumnos que están a punto de entrar a la licenciatura, el 64%, o sea, 6 de cada 10, tienen un nivel insuficiente y muy básico en matemáticas. 2 de cada 5 mexicanos entre 15 y 29 años de edad no estudiaban ni trabajaban en el 2010, a los que malamente bautizamos como ninis, ya que en todas las generaciones siempre ha existido un porcentaje de gente que no se dedica a ninguna actividad de provecho. Ocupamos el lugar 48 entre 65 países o economías según el panorama para la evaluación internacional de los estudiantes. Y 56 de cada 100 primarias urbanas cuentan con al menos una computadora para uso educativo. En cambio, por desgracia, el campo sigue siendo discriminado y marginalizado, ya que 88 de cada 100 escuelas indígenas no tienen ni una computadora. Pero caray, vayamos más allá. No tienen computadora porque no tienen luz, no tienen agua, no tienen drenaje. Ahora, los mexicanos, en cuanto a su nivel cultural, un mexicano lee en promedio casi 3 libros al año, mientras que los españoles casi leen 8, los argentinos 3,5 libros y los alemanes 12 libros por año. Después tenemos que poco más de la mitad, el 54% de los mexicanos de entre 15 y 19 años están inscritos en el sistema educativo. Sin embargo, de los casi 15 millones de alumnos que tenemos en primaria, casi el 1% va a tener que desertar para poder ayudar a la economía familiar, así como casi el 6% de los que están estudiando secundaria tendrán que desertar para aportar más dinero
a la familia, y el 15% de los 4,5 millones de los alumnos en la educación media superior, que es el bachillerato, tendrán que abandonarlo por las mismas circunstancias. Y un aspecto bastante preocupante: 7 de cada 10 niños en edad de cursar primaria y secundaria no tienen comprensión ni fluidez al leer. Esto es, los pones a leer un texto básico, el que sea, y les preguntas inmediatamente después, para que no sea un problema neurológico en cuanto a retención, en cuanto a un problema neurológico por la fisiología de la memoria. Les haces un cuestionario básico sobre cuál era el argumento central de la lectura, cuáles eran los personajes, y 7 de cada 10 no comprenden lo que leen y tampoco tienen fluidez. ¿Esto en qué deriva? Por supuesto, pues deriva en una población analfabéticamente funcional. Afortunadamente, hay otros sectores o el refuerzo que se ha hecho en la actual administración a sectores como el de salud, que a pesar de que es como un barril de fondo, cualquier inversión va a ser siempre insuficiente para las demandas de un país tan grande como México. Sin embargo, si comparamos a México con el resto de los países en cuanto a las medidas fiscales y su respuesta a la pandemia del COVID en porcentaje del PIB, vemos que México ocupó casi todo el gasto efectuado hasta la fecha ha sido en base al gasto programático o el gasto presupuestado para el ejercicio fiscal, o sea que es un gasto público corriente. No se ha tenido que inyectar capital, o sea, no se ha tenido que hacer préstamos como el caso de Alemania, que no obstante destinó cerca del 5% de su PIB para poder paliar el COVID. Fue tan grande la pandemia en ese país que se tuvo que recurrir al 30% de préstamos. En México los préstamos han sido solamente a nivel estatal por algunos estados que han funcionado de manera independiente, caótica y soberbia, como el estado de Jalisco, que me compete, en donde ya se pidieron al Banco Internacional, al Banco Mundial, la cantidad de 50 mil millones de dólares, que por los gastos efectuados por el coronavirus, un gasto que se pudo haber evitado si no se hubieran anticipado las autoridades estatales en estar compitiendo con el nivel federal, con la presidencia. Y al compararse con una situación diferente, ellos quisieron nos confinaron a la cuarentena cuando aún no era tiempo en base al grado de exposición contra los agentes contaminantes. Eso quiere decir que estuvimos 14 días en cuarentena más que el resto del país, y justo en el momento en el que se libera, porque no se puede ya con la carga económica que esto supone para la economía nacional, estatal y municipal, y justo cuando se libera es justo el momento en el que el Estado entra en la racha o en el momento de mayor nivel de contagio a nivel nacional, ¿sí? Y sobre todo a nivel local. Tenemos después que, sin embargo, de acuerdo con la información obtenida por esta encuesta, el 73%, o sea, 7 de cada 10 personas, reconocen confiar demasiado en la fe y muy poco en la ciencia, ya que, por ejemplo, consideran más benéfico el uso de pseudociencias como la acupuntura, la quiropráctica, la homeopatía, así como las limpias, y los consideran que son los mecanismos ideales para el tratamiento de enfermedades. Por eso abajo dice, en lugar de México, dice mágico. Y aquí en este México mágico vamos en reversa, como las tortugas.
aquí ya habíamos obtenido el pensamiento racional, el pensamiento crítico, que son el antecedente inmediato del pensamiento científico, y estamos retrocediendo hasta niveles de estar actualmente funcionando o manteniéndonos en base a un pensamiento mítico, un pensamiento mágico, lo cual también coadyuva para el pésimo desarrollo de México en el escenario mundial y el pésimo desarrollo también de nuestra economía y nuestro desarrollo individual. Siempre he pensado que el amor no debe nublar al pensamiento crítico, o dicho en palabras coloquiales, amor no quita conocimiento. Por ejemplo, quienes no lo conocían, este personaje es Monseñor Schulenburg. Él fue el abad de la Basílica de Guadalupe durante 2 décadas. Y no obstante esto, él, después de varias temporadas en las que en conjunto con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, emprendieron varias temporadas buscando restos óseos que confirmaran la existencia del indio Juan Diego, ya que no existe ningún registro histórico que lo avale. Fracasaron en todas las temporadas que realizaron, ante lo cual él recibió una lluvia de críticas porque en 1996 Monseñor Schulenburg realizó polémicas declaraciones para la amplia comunidad católica en México, al asegurar que tras intentos por encontrar los restos de Juan Diego, estos nunca fueron hallados. Por esta razón, el nada humilde y el muy arrogante y vanidoso Monseñor Norberto Rivera, que es la máxima autoridad eclesiástica del catolicismo en México, decidió adelantar la jubilación, o sea, prácticamente lo corrió de México, mandándolo para Roma. Sin embargo, cuando ante la oleada tan grande que se vino con Juan Pablo II, con el maestro del manejo de los medios de comunicación, ante la oleada que se vino con él de la mayor cantidad de santos o de beatificaciones y canonizaciones realizadas como no se tenía precedente en la historia de la Iglesia Católica, uno de los que estaban propuestos para ser canonizado era Juan Diego, a lo cual Monseñor Schulenburg emite una misiva, una carta, misma que hace conocer el diario Il Giornale, en donde se indica que la existencia del indio Juan Diego no ha sido demostrada. Podremos obtener muchas firmas de eclesiásticos preparados, así como intelectuales laicos que avalan esta carta. Y aclara, además, que no se busca provocar un escándalo inútil, simplemente buscamos evitar que disminuya la credibilidad de nuestra Iglesia. Recordó que la canonización implica el dogma de la infalibilidad papal, esto es, que como se supone que Dios habla en representación de Dios, y Dios es todopoderoso y todo lo sabe y es omnisciente, entonces no se puede equivocar si Él habla en nombre de Dios. Entonces, ante la posibilidad de que se diera esta contradicción al dogma creado en 1533 en el Concilio de Siena en Francia, pues él pedía prestar más atención para que no sucediera esto. Sin embargo, bueno, ya que es imposible proclamar santo a alguien que quizás nunca existió. Sin embargo, todos lo tildaron de loco y Juan Pablo siguió con sus planes y lo consideraron o lo eligieron santo después de canonizarlo. Aquí está este hierro que nos tiene que recordar, así como un hierro ardiente en el ganado, que el amor no quita conocimiento o la simpatía no tiene que minar nuestro pensamiento crítico.
La encuesta de la CONACYT y del INEGI, ¿en qué consistió? Bueno, básicamente, el resumen que emiten ambos, la CONACYT como el INEGI, es que en México, México prefiere la magia a la ciencia. Así tenemos que el 58% prácticamente de los mexicanos piensan que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos, como loco de Science. El 84% prácticamente de los mexicanos confían demasiado en la fe y poco en la ciencia, aunque después va a requerir de la ciencia neurológica para una cirugía seguramente transcraneal. Después tenemos que 4 de exoespaciales de otras civilizaciones, como este amiguito verde que nos viene a saludar. Hola, Marco. Y la mitad de los mexicanos, 5 de cada 10, aseguran deshumanizar, llevándonos al límite de la histeria y la paranoia. De igual manera, en contradicción, parece que no sabían lo que estaban respondiendo, pero en fin, respondieron que debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. Ok. Y el 84%, o sea, poco más de 8 personas de los consultados están en contra de la economía. A un paso de entrar a la licenciatura, nuestros conocimientos en matemáticas son esenciales y básicos. O en secundaria, nuestra capacidad de comprensión es insuficiente. No me escandalizaría que tan limitadas. Va a ser muy difícil que piensen en lograr un objetivo como la clonación de una oveja, como el caso de la oveja Dolly, que ya son 26 años de que se realizara. También dentro de la misma encuesta, por eso México, un país anticiencia, perdón, no México, mágico, es que México suena mágico. Entonces tenemos aquí, el 30% de los mexicanos cree que existe el número de la suerte. Ya eso le... ¿Vale? Después tenemos que 4 de cada 10 personas afirman que existe. Cuidado. También respondieron que originó en el Big Bang. Piensan, por lo contrario, que surgió de un Big. Y también tenemos, yo que me burlaba tanto de los gringos, porque en ellos el porcentaje es del 40%, pero aquí no variamos mucho. Bien, fue contemporáneo de los dinosaurios, lo cual otra vez confirma que la actual escuela o el actual maestro es el menos del maestro. Después se les hizo una pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones encaja más con su pensamiento? ¿La humanidad fue creada por Dios o es el producto de una evolución por selección natural? 2 de cada 10 piensan que es un producto evolutivo y el 5% no saben o no tienen NPI, no procesan información. Y esto tendría que escandalizarnos, ya que en la administración de Felipe Calderón se pretendió, incluso se logró durante un par de años, que se incluyera en el programa de educación básica primaria a la famosa pseudociencia o pseudoteoría del diseño inteligente como una alternativa a la evolución para, en cambio, adoctrinar a todos los alumnos. No obstante lo que dice el artículo 3 constitucional, que la educación debe ser laica. Sin embargo, este famoso diseño inteligente no es otra cosa más que una manera científica de presentar todo lo que viene contemplado en el en el Génesis del Antiguo Testamento. O sea, que Dios creó al mundo en 7 días. Y yo me sigo preguntando, ¿cómo el primer día creó la luz y hasta el segundo día creó al sol? Quién sabe, tal vez sea una respuesta cuántica la que necesita.
finalmente, ¿por qué tanta importancia en México por parte del Vaticano? ¿Por qué tanta importancia con restarle méritos a Monseñor Schulenberg y en cambio a ser santo a quien ni siquiera existió? O por estar visitando a México, que México sabe cantar, México sabe bailar, pero lo que más sabe México es donar. Así es, señores. México, además de que va del logos al mitos, que va en reversa, ya que llega al mitos se va al plutos, que como ustedes recordarán, plutos en latín significa riqueza. Entonces México es importante para el Vaticano, ya que es la 9ª nación que más aporta, por ejemplo, al óvulo de San Pedro. No obstante que Brasil tiene una población superior en católicos, y entonces México se encuentra en 9º de cada 10, siendo superado por naciones que se encuentran en la Comunidad Económica Europea con un PIB superior al nuestro, o naciones como los Estados Unidos. Entonces esta es la gran importancia que reviste México, y como en una entrevista reconoce Aramis Quinciño, el internacionalista del Colegio de México, frente a Brasil quizás el catolicismo en México es más pequeño, pero su fuerza financiera es más importante. O sea, recordemos simplemente la fundación y la creación del Opus Dei, que tantos millones de dólares aportan, que son dueños de la Universidad Panamericana y cuyo sector oligárquico son los empresarios más grandes de México. Sí, sin embargo, no obstante su catolicismo, siguen explotando al prójimo, ya que les pagan el salario mínimo y los explotan en condiciones anticonstitucionales. Pero es otro cantar. Finalmente, ignorancia más religión es igual a violencia y sometimiento, que es lo que hoy en día estamos viviendo. Y a manera de una conclusión personal, es evidente que en México hemos fracasado históricamente. Me refiero a nuestra generación, a la generación X y las generaciones que nos precedieron, ya que permitimos que los gobernantes de este país se enriquecieran mientras saqueaban el pasado con tráfico de joyas arqueológicas, el presente con el expolio que han hecho de la riqueza natural, como el conceder minas a empresas canadienses sin que éstas tengan que pagar un solo peso de impuestos, así como empeñar el futuro de esta gran nación como hicieron las administraciones del PRIAN al prácticamente privatizar Pemex. La bulia y la indiferencia con la que presenciamos este expolio nos convierte en cómplices de estas fechorías. Nos queda educar en el civismo, la ética y la política a nuestros hijos para evitar que ellos logren romper esta cadena de estupidez tan estupidez. Y así finalmente, no solamente a México, todos los países de Latinoamérica, es urgente que ocupemos el lugar que nos merecemos en el escenario mundial. Y para eso necesitamos romper esta cadena que hemos tenido de esta relación amo-esclavo, y no puede ser de ninguna otra manera más que a través de la educación y del pensamiento crítico que podemos aspirar a que en un futuro Latinoamérica ocupe el lugar que se merece. Y esto es que estemos cuando menos a la par de la economía de la Comunidad Económica Europea. Además, tendremos que disculparnos con nuestros hijos por heredarles este planeta devastado, además de haberlos criado con muchos mimos, pero de haberles dotado de mínimas herramientas para enfrentarse a la vida. Y pues bien, espero que este video haya resultado de su agrado. Si así fue y creen que es útil compartirlo con todos aquellos que tengan hijos en edad de escolarización, o que aún así sirven para aconsejarlos, les agradecería mucho que los compartieran por todos los medios con esas personas, ya sea por Instagram, Facebook, Twitter, hasta por WhatsApp,
De la misma manera, a quienes aún no se suscriben, agradeceré mucho que se suscriban. No les cuesta mucho y a mí me pueden ayudar muchísimo. Y solamente les pido oprimir el botón de suscribirse y darle un golpecito a la campanita chismosa que les va a notificar cada ocasión en que suba un nuevo video. Música von Edvard Fagner, The Ride of the Valkyries. Bueno, la danza de las Valquirias de Edvard Wagner estuvo al fondo. Y finalmente recordarles, antes de irme ya rápidamente para que no se me vaya el tiempo de lo que me propuse de nunca pasar a los 30 minutos, recordarles que tenemos dos convocatorias abiertas de actividades sociales. Bueno, la primera es la de que ustedes se despidan, que tómense un video con las frases que menciono yo del Carpe Diem, Tempus Fugit, et Nemini Parco, en formato horizontal 16:9 y me lo envíen al correo Sofía Channel que va a aparecer aquí. Y la segunda convocatoria consiste en la primera transmisión en vivo de Filosofía Channel, cuyo nombre es Apoyo y Soporte Filosófico en Aspectos Prácticos del Día a Día. Tentativamente se desarrollará el sábado 27 de junio en punto de las 9 de la noche. Y como parte de la metodología para esto, requiero que ya sea en la casilla de los comentarios, que abrí una actualizada para todas las plataformas que comparten YouTube. Entonces, esto consiste en que me dejen sus preguntas o aquellos aspectos en los cuales consideran que la filosofía pudiera ayudarnos a tomar una decisión, pudiera ayudarnos a manera de consejo sobre cómo guiar mejor a nuestros hijos o qué actitud tomar frente a la vida o ante algún problema existencial. Y estas deben enviar sus preguntas al correo de filosofías@gmail.com o a través de YouTube en una de las nuevas columnas. La nueva columna se llama Debate, pero no aparece en todas las plataformas. En otras va a aparecer, como siempre, como comentarios. Entonces ahí por favor anótense. Y también requiero que se vayan anotando las personas que en realidad van a asistir a esta videotransmisión, ya que va a ser un video chat en vivo, ya que YouTube me solicita con unos requisitos muy rigurosos el número de asistentes que debo garantizar para que nos puedan separar un ancho de banda para que esta videoplática o videocharla o video coaching pueda ser suficiente y no tenga interrupciones para todos los asistentes. Entonces, por favor, se apuntan como asistentes y apuntan sus preguntas. ¿Sale, vale? Ok, entonces, finalmente, esto es lo que les mencionaba sobre los diferentes dispositivos y cómo aparece. Acá está. En algunos dispositivos aparece ser, por ejemplo, en mi laptop, yo lo tengo con el fondo negro y ahí me aparece aún como comentarios. Sin embargo, en el iPad me aparece ya el canal con el nombre que le había puesto de debate. Entonces ahí lo pueden poner en cualquiera de ellos o si no al correo. Y finalmente, casi para finalizar, me faltó mencionarles algo. El objetivo de esta sesión de asesoría o de coaching ontológico no es otro más que el de hacer de la filosofía el mero conocimiento histórico, hacer de la filosofía una disciplina del conocimiento humano que vaya más allá de la erudición. O sea, no me sirve, tal vez pueda servirme mucho para presentarme en una fiesta y hacer gala de mis conocimientos, pero eso no aporta nada ni a mi persona, ni a la sociedad, ni a México. Entonces, la intención para lo que es mi objetivo realizar esto es que vaya más allá de la simple y ya, sin encontrar una utilidad como una guía ontológica, epistemológica, ética o política, a manera de soporte en estos tiempos tan cambiantes. Ahora sí, llegó el momento de
despedirme, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández. Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Ciao ragazzi!